externa y reconstrucción ósea me pidió que hablase sobre alargamiento de miembros inferiores en ortopedia infantil. Y el tema era fijación externa versus clavos intramedulares. Desde el inicio les dije que no era fijación externa versus, sino o clavos intramedulares, o quizás o clavos intramedulares motorizados. Primero, dejar aclarado que, como todos sabemos, el alargamiento se hace entre un procedimiento biológico llamado osteogénesis por distracción, que todos conocemos, que se basa en una biología intacta, dejando a los osteoblastos con su poder de generación ósea. Se necesita un sistema que estabilice ambos fragmentos, por tanto debe ser un sistema estable, y se necesita un motor, debe ser un sistema motorizado. Entonces los fijadores externos tienen la ventaja o la capacidad de adaptarse a las irregularidades del hueso, pueden hacer distracción progresiva, corrección de angulaciones progresiva, y se puede extender a otros segmentos si fuese necesario para estabilizar articulaciones. Pero hay posibilidades de infección en los tractos del PIN, atrapa las fascias y algunos músculos que no pueden dejar de ser atrapados a pesar de que se han colocado los pines en los segmentos o en las áreas de seguridad. Y la aceptación y apego al tratamiento es mala. En cambio, el clavo intramedular motorizado no tiene comunicación al exterior, por lo tanto no hay infección del tracto del PIN. La aceptación y el apego es muy buena y la distracción es progresiva, pero tiene como desventaja que no se adapta a las irregularidades del hueso, no corrige angulaciones de forma progresiva, más se pueden corregir de forma aguda. Tiene limitaciones en los diámetros. El diámetro menor es 8.5. Para colocarlo tiene que atravesar la fisis, por lo menos en la forma intramedular hasta ahora usada, y el problema es que costos son mayores. Ahora, vamos a dejar claro que es una discrepancia, que es una de las razones por las cuales se hace, o quizás la más importante, por la cual se hace alargamientos en ortopedia infantil. Y las discrepancias pueden ser estáticas o dinámicas, es decir, que un paciente mantiene siempre la misma diferencia entre una pierna y otra, eso se llama estática, o puede aumentar y ser dinámica. También es importante saber que nosotros tenemos que tratar en lo posible la pierna patológica, que puede ser una pierna corta por una hipoplasia o una pierna larga por una hipertrofia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una artritis séptica del lado izquierdo, donde la pierna quedó más corta, ¿okay? O una hemihipertrofia que está en la lámina del lado derecho, donde se ve que la pierna es más larga y ven que no tiene deformidades a diferencia de la hipotrófica. Entonces, las hemihipertrofias se ven en las patologías que nosotros tratamos, son la hemihipertrofia aislada, el síndrome de Klippel-Trenaunay y Klippel-Trenaunay-Weber, y en la neurofibromatosis tipo 1. La pierna es más corta o hipoplásica cuando hay lesiones en la fisis o hay tumores o artritis reumatoidea que puedan detener la fisis, pero las más comunes que nosotros tratamos son las congénitas, que son las paraaxiales. Estas paraaxiales se refiere a necesitan una estabilidad articular porque las hipotróficas, como bien hablé acá, tienen inestabilidad articular. Entonces, también es importante saber si las articulaciones están estables o no, y en las hipertróficas suelen estar estables y en las hipotróficas suele haber una displasia articular, como se ve en la hipoplasia posaxial. La hipoplasia posaxial presenta diferentes patrones en los cuales la inestabilidad articular va a formar
parte importante, como la displasia de rodilla por agenesia de ligamentos, como los ligamentos cruzados y cambios en la forma. Entonces, cuando usamos fijación externa, tenemos que estar muy pendientes. Aquí tenemos un paciente con una hemimelia peroneal, con una hipoplasia posaxial del patrón 2, donde se hizo una super ankle y luego se le puso un hexápodo, pero ven cómo, a pesar de ser un fijador externo de alta tecnología, muy pesado, no se estabilizó la rodilla y la rodilla se luxó hacia adelante. Además que el fijador externo, uno de los pines, como ven ahí, cerró la fisis distal. Entonces, que son varias de las consideraciones que tenemos que hacer. O este paciente que llega a la consulta después de haber sido tratado por esta hipoplasia posaxial, ya de la tipo 3, con una cabeza femoral que no se conecta con el fémur, con una displasia de rodilla importante, pero le hicieron un alargamiento a pesar de eso, sin estabilizar la cadera, sin estabilizar la rodilla, y la rodilla se luxó y dio mucho que hacer luego. Entonces, lo lógico es que en estos pacientes que vamos a hacer alargamientos, tenemos que estabilizar la cadera. Por ejemplo, en este paciente, que es otro paciente, pero que tiene la misma patología de la anterior, se logró hacer una cirugía con tipo super hip, y se le hizo un soporte pélvico con placa, se le hizo ¿cómo se puede decir? Forma coloquial, un amarre de la cadera a través de un sistema que se llama el sistema de cabestrillo o de hamaca pélvica con la fascia lata. Se estabiliza una cadera que queda funcional y posteriormente se le hizo una super knee también con la fascia lata y se utilizó la contralateral. Entonces, una vez teniendo dos articulaciones estables, se hace el alargamiento de fémur y tibia, siempre con un fijador externo que protege la rodilla para evitar que se luxe durante el alargamiento y estar muy pendiente. Luego se hizo un paso a placa y la paciente está en este momento en su segundo alargamiento. O este paciente que tiene una subtrocantérica, una deficiencia femoral focal proximal subtrocantérica, que llega a la edad de 4 años con esta deformidad, se le hizo una super hip, una super knee, se le hizo una osteotomía rotadora de tibia y posteriormente se le hizo un alargamiento que permitió posteriormente que fuese funcional, y en este momento también está ya terminando su segundo alargamiento. O un paciente que tiene una deficiencia femoral tipo cuello, lo primero que se hizo fue una super hip, de hecho se le hicieron dos para lograr crear una cadera, y una vez creada esta cadera, esto fue por allá en el 2010, una vez creada la cadera se hizo un alargamiento con un sistema que permite proteger la rodilla, y posteriormente se hizo segundo alargamiento de fémur y tibia 10 años después para lograr una extremidad larga. Y se recuerdan cómo era el principio cuando llegó, que era una deficiencia femoral muy severa, que es la tipo cuello, porque no hay cadera. Entonces, nosotros podemos hacer alargamientos siempre y cuando se estabilicen las articulaciones y se protejan, o en una hemimelia tibial, donde se puede alargar la tibia que alcance al peroné con fijación externa tipo Ilízaro, los pacientes también de hace unos cuantos años, que posteriormente, cuando ya en el 2008, cuando tenemos las dos extremidades alineadas a través de el sistema de Ilízaro y también de crecimiento guiado, entonces este paciente fue uno de los primeros que se utilizó en niños un clavo precise para alargamiento. Este paciente se lo referimos al doctor Paley en aquel momento, y en 2012 le hizo un alargamiento de 33 milímetros para terminar de compensar su estabilidad. Entonces, y eso se hizo cuando estaba estable.
o pacientes que no tienen cadera, como un paciente con una displasia espondiloepificiaria ya adulto, pero se necesita hacerle una estabilización de la cadera. Se hizo a través de una super hip, el cual requirió estabilizar la rodilla para poder ir adelante, porque la rodilla es displásica, y entonces pudimos lograr estabilización de la extremidad. O pacientes que tienen una irregularidad ósea, como por ejemplo en una encondromatosis, enfermedad de Ollier, donde un clavo intramedular no se podría adaptar a tantas irregularidades. Entonces con un sistema de Ilizarov, en este caso femoral, se puede hacer alargamientos y alineación. Pero podemos tener pacientes que no son para nosotros los ortopedistas infantiles, la mayoría, que ya llegan a su madurez ósea, tiene 16 años, con una estructura ósea o una mineralización o osteogénesis normal, porque un paciente que sufrió una artritis séptica y tiene la pierna más corta y con irregularidades en su alineación, y entonces nosotros podemos planificar, corregir la alineación a través de una placa femoral distal, con una placa condilar en este caso, y al mismo tiempo colocarlo un sistema motorizado de un diámetro de 8.5, que es el menor, pero se pudo entonces alargar 6.4 centímetros con un diámetro del clavo, que es el menor de todo, y se pudo hacer sin ningún problema. La aceptación fue muy buena y el callo óseo, debo decir que es mucho mejor que el que se produce con una fijación externa. Entonces se logró alinear la extremidad y queda con un acortamiento de 1.3 centímetros, 1.2 centímetros a expensas de la tibia, pero la columna quedó estabilizada y alineada. Entonces los clavos intramedulares, tenemos en Colombia solamente uno hasta ahora, que es el Precise, que tiene un diámetro menor de 8.5, que es el que podríamos utilizar en ortopedia infantil. El Fitbone, que posiblemente venga, tiene un diámetro, el menor es de 9, y el Precise Stride, que quizás no venga porque ha tenido muchos problemas, tiene un diámetro menor también de 10 milímetros. Entonces, el Precise es el que podríamos utilizar en los casos en los cuales tenga una indicación. Entonces, consejos para el uso de un clavo intramedular motorizado. Entonces, úsenlo con las siguientes consideraciones. No lo usen niños, es decir, con física abiertas, porque vais a atravesarlas. El diámetro intramedular es 8.5, el menor diámetro del clavo, o sea, que necesitamos un clavo intramedular mínimo de 10 milímetros. No lo usen en deformidades severas, porque va a necesitar correcciones, posiblemente progresivas. No lo usa con un canal medular irregular, y no lo use si presenta displasia articular. Hay algunos de nuestros colegas que están usando los clavos intramedulares de forma externa, cambiando los tornillos con los pernos por tornillos roscados, y utilizando una guía intramedular, como en este caso el clavo Slim. De mi punto de vista, no cumple con los requerimientos para hacer un alargamiento, bien sea con fijación externa o clavo intramedulares, que es que tenga una estabilidad. Dos pines creo que no producen estabilidad suficiente, y hay que contar mucho con que la osteogénesis lo haga tan rápido antes de que se afloje el sistema, por lo menos mi opinión. No cumple con estos tres requisitos, y por ejemplo, en este caso se hizo un alargamiento con Precise del fémur derecho, y cuando en una cirugía posterior, cuando fueron a hacer un alargamiento con Precise de la tibia, se encuentran con que la rodilla estaba enlusada, cosa que puede pasar con cualquier sistema motorizado si no se estabiliza la rodilla, y no pudieron colocarlo por dentro, entonces lo colocaron por fuera, y inclusive tuvieron que estabilizar el tobillo con un tornillo extramedular. Y creo que
se están, desde mi punto de vista, algunas veces se están extralimitando y nosotros nos queda observar. Por ejemplo, también se diseñó una placa Precise, no ha tenido buen resultado, eh, no está aprobada por la FDA aún, no está comercializada, pero se intentó usarla, pero siguen siendo de tamaños muy grandes. Entonces, los consejos son los sistemas motorizados internos. No tengo duda que van a ser el futuro y que van a sustituir a la fijación externa en muchos casos. Pero no por eso dejen de entrenarse en fijación externa, ya que habrá indicaciones como las que mostré, donde hasta ahora los sistemas de motorizados no se pueden usar. Entonces, ese es mi consejo y seguiremos al pendiente qué pasa con el desarrollo de la tecnología. Bueno, esta era la charla que se me pidió y quedó pendiente de los comentarios para las discusiones.